Buenas tardes, soy Oscar León, estudiante de Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y bueno, voy a tratar de explicar la competencia bienes, derechos derechos reales y sucesiones dentro de la subcompetencia derechos hereditarios y bueno, tiene que ver con el derecho real del Código Civil dentro del mismo derecho como ciencia. Bueno, el juicio sucesorio jurídicamente es la forma correcta como se le debe nombrar. Sin embargo, en el tejido social se le llama juicio de herencia, ¿no? La herencia, bueno, ¿en qué consiste? Es el conjunto o la masa que logra acumular una persona a través de toda su vida y que decide testar o dejárselo a los sucesores, sean familiares o a quien él decida, ante un acto jurídico que le llamamos testamento ante un juez del ramo civil. Y bueno, que ese acto jurídico, ese testamento puede ser reclamado por los que así ha decidido el testador y bueno, eso se le llama juicio sucesorio, inmediatamente después de la muerte de la persona. Cuando la persona existe también el otro modo, digamos, cuando la persona amasa su patrimonio, pero desafortunadamente no deja o no testa o no hace un acto jurídico que le llamamos testamento ante un notario público, ante un fedatario, entonces entran en el momento de fallecimiento los familiares entran en un juicio sucesorio intestamentario o juicio sucesorio legítimo se le llama también, y esto juicio de herencia legítima, que es invocado por un juez. Y bueno, hace la disposición la propia ley del Código Civil y es a través de un juez que se designa y se determina quienes por ley les corresponde heredar esa masa de patrimonio que hizo esta persona durante toda su vida. Entonces, reitero, el juicio de herencia legítima lo hace valer la norma a través de un juez del ramo civil, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre derecho sucesorio y derecho hereditario? Bueno, el primero se reduce al derecho de familia y el derecho de propiedad, en la cual el conjunto de normas jurídicas que dentro del derecho de privado regula el destino del patrimonio de la persona, ¿no? Y el derecho hereditario es cuando el legítimo dueño de la cosa destina por mandato, testa a quienes les va a dejar sus cosas. Ahora sí, ¿cuáles son las características del derecho hereditario? Bueno, tiene que ser después de la muerte, es un proceso jurídico. En este derecho el patrimonio es lo esencial y la persona es la accidental o es la circunstanciada. Recae sobre una cosa universal, hay algo de público y social, hay autores que le llaman derecho real, ¿no? Porque hay una relación del derecho entre la persona y la cosa o el patrimonio. ¿Cuáles son las características de herencia? Bueno, se había dicho anteriormente que es universal y significa que el fallecido hereda todo, es decir, puede ser a sus descendientes, a su cónyuge, en fin, ¿no? ¿Qué es la delación de herencia? Es un llamamiento efectivo del heredero o hacia el heredero, donde está la posibilidad concreta y actual que lo hace el juez. Esto desde luego en ambos ámbitos, ¿no? Cuando está atestado el patrimonio o cuando no. ¿Cuál es la diferencia entre delación de la apertura de la sucesión y de la adquisición? La delación, bueno, es la apertura de la sucesión de
donde se toma en cuenta solamente el fenómeno de un patrimonio que deja de tener titular o temporalmente, ¿no? Esto significa que hay un llamado por la ley o por el testamento, una persona llamada que puede adquirir la herencia, crea un derecho en favor de aquel en quien recae la delación. En la adquisición entra un titular que acepta libremente un lugar del primitivo, del fallecido, ¿no? ¿Cuáles son las características o los sujetos de derecho hereditario? Bueno, son el autor de sucesión, el heredero, los legatarios, los albaceas, los interventores, los acreedores de la herencia y los deudores. Por eso se habla de 3 elementos en herencia, que es las cosas, los bienes y las obligaciones. Y entonces, combinado con estos actores que acabo de mencionar, pues se lleva a cabo un juicio de sucesión testamentaria, ¿no? Y es precisamente después de la muerte. ¿Cuál es la diferencia entonces de sucesión testamentaria y sucesión legítima? La primera se abre al momento de la muerte y la sucesión legítima se confiere en virtud de la ley. La sucesión legítima decíamos pues que es cuando todo el patrimonio queda intestado. ¿Cuál es la diferencia entre legatario y heredero? El legatario recoge una cosa concreta o un conjunto de cosas del conjunto total del patrimonio, ¿no? Y el heredero es el que adquiere el título universal y responde a las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes. Es decir, el legatario es el que se lleva una parte que así destinó el testador, y el heredero es el universal. Desde luego, aquí tenemos que ser muy claros, ¿no? La sucesión mortis es la principal causa de la sucesión testamentaria y la legítima, es decir, en el momento que la persona muere empieza esta sucesión y puede ser testamentaria o la legítima, la que habíamos dicho que es intestada. Y puede ser por los herederos tienen invocación virtual en el acto que muera el testador o el intestado, ¿no? Entonces, esto significa pues de que y cuando se le llama judicialmente ahora sí es un llamamiento real a través del juez, ya sea por invocación de abrir el testamento o porque el intestado, todo el patrimonio quedó intestado, ¿no? Entonces también es el juez quien hace ambas cosas. Apertura, y aquí veremos la apertura de la herencia legítima. ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir esto? Bueno, cuando no se otorga testamento. Ya habíamos dicho que no hay, el difunto no testó. Cuando no se otorga testamento, ha desaparecido, ¿no? Por alguna razón, digamos. Cuando el testamento es jurídicamente inexistente, puede ser que testó, pero no ante la instancia correspondiente o legal jurídicamente hablando, ¿no? Cuando el testador revoca el testamento, esto también puede suceder. Y bueno, ¿a quiénes le debe quedar legalmente la herencia? Bueno, a los cónyuges, a los ascendientes, a los colaterales, al concubino, a la concubina, o si no hubiesen los anteriores, pues a la asistencia pública, ¿no? El Estado se apropia de esa masa que acumuló la persona fallecida. Personas con derecho a la herencia legítima, descendientes y cónyuges, es decir, la masa o patrimonio que no ha sido testado pueden reclamarlo los hijos o el cónyuge o cónyuge. Y bueno, la muerte del testador es el principal supuesto o la tesis de derecho hereditario. Con eso pues espero que haya quedado entendido
a lo que yo le pude interpretar el derecho hereditario con los derechos reales de derechos, sucesiones, de bienes y sucesiones. Muchas gracias.